Hoy toca hablar del ángulo de caída o camber, que tan importante es para la configuración de los coches de carrera, que siempre se utiliza, pero que es muy delicado y que además tiene también algunos perjuicios que hay que tener muy en cuenta. Así que vamos a ello. Muy buenas, pues rápidamente vamos a ver qué es este ángulo de caída o camber. Vamos a ver también las ventajas y desventajas que tiene, porque también las hay, por supuesto, y luego vamos a ver cómo podemos detectar de alguna manera más o menos sencilla si el ángulo de camber es adecuado y también qué otros factores del entorno del coche pues le afectan. Así que el ángulo de camber o caída no es más que esta inclinación que tienen las ruedas, que siempre tienen las ruedas. De hecho, por ejemplo, en Fórmula 1 se ve claramente, aunque los ángulos sean de muy pocos grados, pero se nota bastante. Y es que las ruedas no están completamente verticales, sino que tienen una inclinación. Es decir, la parte superior de la rueda es como si tendiese a juntarse entre sí. Esto es el ángulo de camber. Sería realmente un camber negativo. Un camber positivo sería que las ruedas, esa parte superior apunta hacia afuera, como si estuviesen más bien abiertas en vez de cerradas, ¿no? Si lo miramos desde la parte de arriba. Pero bueno, el camber positivo no se usa nunca. Yo creo que actualmente ya no se usa en ningún sitio, pero bueno, para que sepas que cuando se habla de camber negativo es esto, ¿no? Que las ruedas tienden a cerrarse por la parte superior. Entonces, ¿qué beneficio nos da este camber? Pues aquí tenemos que tener en cuenta que los neumáticos de carrera son bastante rígidos, es decir, cuando un coche toma una curva hay cierta transferencia lateral de carga. Por tanto, si tú tuvieses el neumático completamente recto, es decir, que lo que sería la parte inferior del neumático fuese completamente horizontal, cuando tomas una curva, lo que pasaría es que la parte interior de ese neumático tendería a levantarse. Evidentemente depende de muchos factores, de la configuración de las suspensiones, de incluso de aerodinámica, de las barras antivuelco sobre todo, pero bueno, digamos que esa sería la tendencia, ¿no? Que la parte interior del neumático exterior de esa curva tendería a levantarse. Entonces, si tú en vez de tener una superficie completamente horizontal, la tienes ligeramente inclinada, es decir, lo que se ve desde fuera es como que la parte superior del neumático es la que se está cerrando, pero lo que nos interesa está al otro lado, abajo, porque es esa parte de abajo la que en vez de estar horizontal está un poquito inclinada. Entonces, cuando entra en curva y el coche tiende a girarse, digamos que apoya todo el neumático y es donde tiene mucha superficie de contacto en curva, que es cuando realmente nos interesa, porque los tiempos por vuelta no están en recta, están en curva. Bueno, evidentemente pues hay que entrar en tema aerodinámico también para las rectas y demás, y de configuración de alturas y todo esto, pero a modo simplificado siempre hay que intentar optimizar más las curvas que las rectas, porque también te van a permitir salir más rápido, ¿no? Y luego también hay otro beneficio del camber, que es que las ruedas tienden a cerrarse cuando se está avanzando en línea recta. Normalmente en competiciones, sobre todo en circuito, los coches tienden a tener un cierto ángulo de divergencia. De este sí que hemos hablado más que del camber en el canal. Si eres suscriptor, pues ya lo sabrás de sobra, y si no lo eres, pues aprovecha para suscribirte ahora, porque hablamos de un montón de temas, no solo de datos y de técnica, sino todo lo que envuelve el mundo del automovilismo. Así que bueno, como digo, pues este ángulo de divergencia lo que tiende es a abrir las ruedas, porque en vez de colocar las ruedas completamente paralelas a lo que sería el circuito, la recta del circuito, tendemos a abrirlas un poquito. Entonces esto lo que hace es que el neumático tiende a deformarse abriéndose. Sin embargo, si le metemos también este ángulo de camber, pues lo que hace el neumático es que no tiende tanto a abrirse, sino también tiende un poquito a cerrarse. Esto puede ser un poquito abstracto, pero todo el tema de deformaciones en los neumáticos es muy importante. Entonces siempre hay que intentar equilibrar una cosa con otra. La divergencia ofrece unas ventajas, el camber también lo ofrece, pero también tienen ciertas complicaciones que hacen que todo esto sea un poco más difícil de lo que parece, porque además todo tiene que trabajar en un conjunto, ¿no? Cada pequeña parte del coche tiene que estar trabajando y aportando su granito de arena al buen rendimiento del coche. Pero por supuesto esto también tiene algunas desventajas, ¿no? Y como te podrás imaginar, en recta lo que está pasando cuando estamos completamente en línea recta, no tenemos todo el neumático apoyado con toda la carga bien distribuida por toda la superficie de contacto, sino que en el interior de ese neumático hay mucho peso por estar inclinado por el camber, y la parte exterior apenas tiene carga. Entonces estamos aprovechando solamente la parte interior del neumático y no toda la huella de contacto. Esto es algo pues que evidentemente pues se puede notar en velocidad en recta, en aceleración, pero que si haces un cómputo global pues te va a salir rentable, ¿no? Entonces hasta aquí más o menos sabemos lo que es el camber, lo que aporta y lo que nos quita, y luego tenemos que ser plenamente conscientes que si ese camber no lo estás poniendo digamos tan inclinado
como podrías hacerlo, estás perdiendo rendimiento en curva. Y si te pasa, es decir, lo inclinas demasiado, ni siquiera vas a tener buen rendimiento en curva, vas a tener lo peor que la inclinación óptima de ese neumático, y en realidad vas a perder muchísimo más tiempo que si el camber no fuese tan extremo. Entonces, para detectar si más o menos nos estamos moviendo en ese rango que nos gustaría, hay un par de cosas que es bastante sencillo de medir, digámoslo más o menos, y son las temperaturas y la degradación. Con este camber siempre vas a tener más degradación y más temperatura en la parte interior. Evidentemente es la que más fuerza está haciendo constantemente contra el asfalto. Si es cierto que en curva debería equilibrarse toda la superficie del neumático, o más o menos, siempre hablo en términos muy llanos, pero luego pues nada es tan exacto ni mucho menos y tiene un montón de complicaciones, ¿no? Pero para que nos entendamos, pues en curva sí que estaría más o menos todo el neumático trabajando en teoría un poco más equilibrado, pero luego en recta pues la parte interior del neumático pues se calentaría mucho más y degradaría más que la parte exterior. Por tanto, deberíamos tener desde la parte exterior a la interior del neumático una pequeña escala de temperaturas más o menos lineal que nos indicaría que se ha conseguido un camber normal. Luego también entraría tema de presión y tal, porque si la presión es demasiado alta o demasiado baja, esta distribución de temperaturas y degradación no se va a dar como debería, lógicamente. Y luego si vemos que de la parte exterior del neumático a la del medio hay 10 grados de diferencia y de la del medio a la interior no hay ninguno, pues también es una pista de que esto no está yendo como debería, o las presiones o el ángulo de camber probablemente no esté donde debería. Pero mucho ojo, porque como decía al principio, también vamos a hablar de otros factores que le afectan. Es decir, si notamos aquí cosas raras que no cuadran mucho, hay que tener presente que también depende de otras muchas cosas, empezando por los demás ángulos de la rueda. Ya sabes que no solo está este camber y la divergencia, sino que también está el ángulo de avance, el ángulo de salida, que son ángulos que se dan a las ruedas o a las manguetas de dirección, que también van a afectar muchísimo, porque como tú giras el volante, no solo giran las ruedas así, de manera simple, sino que también tienden un poquito a inclinarse. Entonces esto lo tienes que tener muy en cuenta, muy en cuenta, cuando estés analizando las distintas degradaciones, las distintas temperaturas de los neumáticos, diferenciando entre la interior, la media y la exterior. Esto ya depende pues del sistema que tenga cada uno para analizar estos datos, ¿no? Con un termómetro pues se podría medir, especializados en neumáticos, así que más o menos es sencillo. Lo que pasa es que lo tienes que medir pues cuando ha terminado una vuelta, no puedes estar monitorizando tiempo a tiempo. En temas de simuladores pues sí que lo puedes hacer, por supuesto, y eso te da la ventaja para saber en qué curvas las temperaturas se están disparando, las de un sitio y las de otro, y no te cuadra mucho. Entonces bueno, pues para eso sí que viene muy bien la telemetría, pero evidentemente en coches reales pues algo que está bastante limitado por el precio e incluso por los reglamentos. Y si seguimos hablando del giro del volante, hay que tener en cuenta el Ackermann sí o sí. Por supuesto, otro vídeo tienes hablando del Ackermann en el que explico qué es este ángulo, por qué se implementa y todo lo que deberías saber sobre Ackermann. Y básicamente pues tienes que tener en cuenta que las ruedas van a girar, la exterior y la interior van a girar de manera independiente prácticamente según el ángulo del volante que se le esté metiendo. Entonces esto evidentemente pues también va a afectar a lo que se sobrecargue la rueda exterior al interior, o lo que gire, o lo que se deforme el neumático. Así que muy importante tenerlo en cuenta junto con el resto de configuraciones del coche, de las suspensiones, de si son muy duras, si son muy blandas, si amortigua mucho o poco, si las barras antivuelco están muy rígidas o muy suaves, también afectará muchísimo evidentemente, sobre todo esto de las barras antivuelco, porque al fin y al cabo, si hablamos de que el camber te favorece mucho cuando hay transferencia lateral de carga, pues si tienes una barra muy rígida, a lo mejor no hay tanta transferencia de carga, puedes mantener un camber un poquito menos extremo. Pero bueno, esto ya es un mundo aparte. Ya te digo que normalmente el camber es una de las primeras cosas que deberías más o menos fijar. Sí es cierto que lo puedes variar, pero tener una referencia más o menos clara de lo que sería un camber óptimo, porque eso te puede valer para entender bien el coche en muchos circuitos, no solo en uno. Y en este sentido pues también habría que tener muy en cuenta evidentemente las alturas de los coches, ¿no? Tanto el eje delantero como el trasero, aunque se tiende más a cerrar las ruedas delanteras por la parte superior que las ruedas traseras. Pero bueno, la altura del coche pues también va evidentemente a influir mucho, ¿no? Si tienes una altura muy grande y tienes más recorrido, pues puede haber más transferencia también de carga, puede comprimirse mucho más la suspensión de la rueda exterior y estirarse la de la rueda interior de cada curva por esa transferencia de carga. Entonces, ya para terminar, el camber, como ves, es un ángulo que te da mucha ventaja. Puede parecer que no te da mucha, pero yo creo que la explicación se entiende bastante bien de la ventaja realmente que te aporta, y por eso se utiliza siempre. Recuerda, camber negativo es el que tiende a cerrar
la rueda por la parte superior y es el que nos da esa ventaja. El positivo sería abrirlo por esa parte superior y eso no se hace. No sé si alguna competición rara hay en la que se haga, pero te digo que en competiciones de circuito habituales no se hace nunca. Y nada, pues esto es lo que yo creo que más o menos deberías saber sobre el camber con todas sus ventajas y desventajas y cómo detectar si lo estás haciendo bien o no. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte y nos vemos en la próxima.